Carlos, ¿qué significa la radio en tu vida? ¿Qué significa la radio para vos? En un principio, una ampliación de mi trabajo como periodista, ¿no? Y luego una especie de vino en una especie de profundo amor, ¿no? Y hasta convertirse en el medio en donde más libre me siento. Tan libre que inesperadamente en programas terminé haciendo personajes que no había buscado o que no había preparado. De repente un día, vaya a saber por qué, estábamos sorteando algún libro en el programa El Ventilador y viste esa situación tan común, que venga la nenita de la fila 2, la rubiecita, y me salió una nena. Llamada, y se creó un personaje llamado Silvita. Y otro día también me agarré la cara para abajo y empecé a hacer un payaso triste, el payaso Carloncho, ¿no? Mucho más anterior, en uno de los primeros programas que hice, hacía un centroamericano chanta que se llamaba Ulises Planchadel Jaramillo, hasta que curiosamente me avisan, che, pero mirá que Planchadel existe. Era un ejecutivo de una transnacional. ¿Y? Pero bueno, sí, lo dejé de hacer. Y eso, digo, es el lugar en donde me siento más libre porque creo yo equivocadamente que nadie me ve, pero todos me ven, ¿no? ¿Y tenés como un oyenta tipo de Ulanovsky, digamos? Sí, ¿cómo es? Yo digo en chiste que son mi sub-80, ¿no? Digo, son personas grandes, en general mujeres, que bueno, que me siguen de los muchos trabajos que tuve en radio, ¿no? Y la verdad que es un privilegio, una suerte, ¿no? Pero la radio es eso, la radio es... Migré, que fue un extraordinario hombre de radio que entendió la esencia de la radio, decía, cuando yo pongo la palabra rojo o carmín en mis textos, en mis guiones, el rojo y el carmín terminan de completarse cuando llegan a la cabeza de la gente. Y lo mismo te debe pasar a vos, cuando no es necesario entender que tu programa se llama, o por qué se llama El Holograma y la Anchoa. Cada uno se hará en la cabeza una idea determinada de qué es el holograma y de qué es la anchoa, o cómo es el holograma y cómo es la anchoa. ¿Y cómo es la radio argentina? ¿Cómo empezó y sobre todo cómo se afianzó? Porque radio hay en todas partes, pero ¿cómo es la historia de la radio argentina? No, bueno, creo que la radio argentina tiene una condición de pionera absolutamente confirmada, real. Empezó el 27 de agosto de 1920 y fue la primera radio, esta LOR Radio Argentina, que hacían Susini y sus amigos, llamados Los Locos de la Azotea, fue la primera radio generada, digamos, con propósitos de continuidad, con propósitos artísticos y con propósito de durar en el tiempo, ¿no? Al principio iban los amigos, básicamente la gente del teatro, la gente de la ópera, gente que tenía facilidad para colocar la voz, ¿no? Y cierta bohemia también. También. No con fin profesional, vendría a ser. No, la radio yo creo que empezó a ser muy profesional, a pesar de que ya existían Radio Belgrano y Radio Splendid, empezó a ser muy profesional a partir de octubre del 35, cuando nace Radio El Mundo, que es una radio, digamos, hecha a imagen y semejanza de la BBC de Londres. Hecha por una empresa de origen inglés, que aquí editaba diarios y revistas, el diario El Mundo, las revistas que también tenían como nombre Mundo, El Hogar, bueno, Mundo etcétera, Deportivo. Etcétera. Sí. Mundo peronista. Bueno, eso ya en la época de Perón, sí, claro, Mundo Radial, ¿no? Había
montones de revistas con la programación de la radio. Sintonía, Radiolandia, Mundo Radial. Antena, ¿no? También Antena, sí. ¿Cuál es la edad de oro de la radio argentina? Yo creo que 1935, 1960, ¿no? Es profesional. Sí, donde la radio es absolutamente en vivo, con muchos programas de 15 minutos cada uno. Ajá. Por ejemplo, digo, en mi memoria auditiva está esa hora extraordinaria de Radio El Mundo, con 4 programas de 15 minutos, 7:30, 8:30. Empezaba ¿Qué pareja Rinsoberbia? Rinso era un jabón, recién salían las lavadoras, los lavarropas. Con jabón en polvo. Claro, Rinso era un jabón en polvo. ¿Qué pareja Rinsoberbia? A las 8:45 estaba Héctor y su jazz, que era una big band, la big band de Héctor Lomuto se llamaba Héctor. A las 8 estaba el Glostora Tango Club. 15 minutos. Sí, el Glostora era el fijador de la juventud triunfadora. Claro, ¿no? Eran todos publicidades, tandas de 15 minutos, vendría a ser, con un espectáculo. Con 3 tangos. Ahí, por ejemplo, la orquesta de Juan Sánchez Gorio tocaba 3 tangos, 2 cantados, 1 orquestal, y chau, otra cosa, pues se terminaban los 15 minutos. Y a las 8:15 estaban los Pérez García, que fue un programa radionovela famosísimo, ¿no? Fue como una especie de sitcom anticipada, ¿no? También. Pero vos me contás de estos programas estelares que son los que quedaron en tu memoria, en la memoria colectiva, que hay muchos, Tarzán, qué sé yo. Sí, bueno. Pero ¿cómo era la otra programación? ¿Cómo era la otra programación? ¿Eran locutores? ¿Se leían noticias? Porque ahora... Primero que nada, te cuento esto. Sí. Había clases sociales en las radios, ¿no? Radio El Mundo, Radio Splendid, Radio Belgrano, de alguna manera estaban identificadas con las clases medias o con las clases altas. Pero había radios como Radio del Pueblo, Radio Antártida, Radio Argentina, que realmente representaban más a las clases bajas, ¿no? Sí. ¿Y eso sigue pasando? Yo creo que no, Que ahora, la radio ahora es una radio absolutamente rendida a la actualidad, a la información. Desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche hay programas que de alguna manera reiteran y van reiterando lo que ha pasado en el día, ¿no? Es una radio que si alguien no lee diarios, por ejemplo, o no mira televisión y solo escucha radio, que hay mucha gente que hace eso, está módicamente informada, porque la radio te da a los 5 o 10 minutos que ocurre algo a 30.000 kilómetros de distancia o a 300 kilómetros, te lo da inmediatamente. Y bueno, eso de alguna manera te informa. Y la radio también tiene la condición de no pedirte demasiado, no te pide demasiado. Si tenés una portátil humilde, lo único que te pide cada tanto es que le cambies las pilas. Y si tenés un teléfono de última generación, bueno, ahí lo que hay que rogar es que no decaiga el streaming, ¿no? ¿Y cuál es la vigencia de la radio? ¿Por qué la vigencia de la radio? Yo digo, no sé, pero creo que la radio es cercanía, es confianza, es intimidad, es calidez. Pero el que no entiende que es básicamente compañía, no entiende nada de la radio. Seguramente te habrá pasado estando en la radio que llame a alguien y te diga: Miguel, hoy cumplo años, felicítame. ¿Qué te está diciendo esa persona? Te está diciendo: estoy solo, acompáñame. Y yo creo que la radio es básicamente compañía. Digo, y uno reitera esa ceremonia de la compañía en muchas ocasiones. Por ejemplo, en el momento en que te llevas la radio a la cama. Yo lo hago, ¿eh? Me encanta de repente escucharte a la hora. A lo mejor no te puedo escuchar todo porque me quedo dormido. Claro, pero o a vos, a Dolina, en esas horas, ¿no? Y viste que en el tango se dice que, bueno, no te atrapa hasta los 40, ahí como una cosa, una leyenda, ¿no? De que a cierta edad te agarra el tango, sí.
¿Y la Dicen radio? el tango te espera. ¿Y la radio te espera? Sí, sí, pero yo creo que muchas veces escucho esto. Los jóvenes no escuchan radio, ¿no? Y entonces, de repente viajo en bondi o en el subte y miro a un tipo que está conectado, Sí. ¿no? Y se ríe solo. Sí. ¿Está escuchando Spotify? No, me parece que no. Está escuchando algo en la radio que lo hace reír. Claro. Yo creo que sí, que los jóvenes escuchan radio, tienen, digamos, sus programas preferidos. ¿Y qué opinas de la radio televisada? No, la radio televisada no me gusta, no estoy de acuerdo. Creo que le quita identidad a la radio. ¿Sabes qué? Durante años, cuando el radioteatro era tan fuerte, empezaba o terminaba una temporada de radioteatro y la compañía empezaba a hacer giras por los barrios, por los pueblos, y la gente iba, entre otras cosas, solo a corroborar las certezas que se había hecho en la cabeza. Claro. A ver cómo es el galán, a ver cómo es la heroína. Claro. A veces se llevaba desilusiones, a veces no. Pero eso era súper necesario. Totalmente. Es decir, no te gusta la radio televisada. No. ¿Vos harías un programa de radio televisada? Porque además es una radio la actual en donde se conversa demasiado. Y entonces la locutora dice, me corté el pelo. El conductor le dice, te teñiste. Vamos a tomar un cafecito. Trajiste media luna. Bueno, es como que todo se habla, ¿no? En la radio de hoy. Y eso también le quita magia, ¿no? Ya, quien más, quien menos apareció 10 veces, 15 veces, 50 veces en la tele, y entonces ya no te los podés imaginar. Es decir, ya sabés que esa locutora es de una determinada característica, y ese conductor también. ¿Y hay alguna radio que extrañes o que vos digas, no se está haciendo esto y sería necesario? A mí me parece que se han hecho enormes esfuerzos por la vuelta del radioteatro y creo que sería buenísimo que hubiera más radioteatro ahora, porque por ejemplo la ficción es algo ideal como para armar docudramas, el género del docudrama, ¿no? Que es tan común en otras emisoras extranjeras, ¿no? Y yo creo que, este es un país como para el docudrama, ¿no? ¿Cómo era la radio que tenías vos en tu infancia? ¿Cómo era físicamente? Sí. Primero era una familiar, después cómo fueron tus radios, ¿no? Una radio de baquelita, color, si no me acuerdo mal, era color bordó. Porque todo te lo acordás en blanco y negro vos, ¿no? La radio era en blanco y negro. También. Y entonces, por ejemplo, los padres en ese momento, vaya noticia que voy a dar, vaya primicia, iban a almorzar a las casas, tenían tiempo como para salir del trabajo, ir a almorzar a la casa y en ese momento, cuando volvíamos mi hermano y yo del colegio y mi papá de trabajar, se escuchaba radio, se escuchaba El Relámpago, que era una especie de, también otra sitcom anticipada a su tiempo, se desarrollaba en una especie de redacción, era una redacción medio loca, ¿no? Mirá. Sí. ¿Una redacción de diario o de radio? De revista. De revista. Sí. Aquí estamos, el cantito era, el separador era, aquí estamos nuevamente, la alegre redacción. Bueno. ¿Y eso te picó algo después para ser periodista o ser hombre de redacción? Andás a ver. A lo mejor sí. No, pero yo creo que lo que me picó más para ser periodista fue hacer una revista en el secundario, ¿no? Esa que hacían con Terráneo. Claro, exactamente. La revista Orbe. Tenía un título súper pretencioso. ¿Y la radio tuya primera? ¿Cómo era? Porque hubo un momento en que la radio de Baquelita se transformó individual. Seguramente fue la Espica, seguramente. ¿Y la deseaste, la compraste, te la compraron? ¿Cómo fue eso? Y es probable que la hayan comprado en casa
yo no me acuerdo, pero tengo, con el tiempo, ahora hay espicas truchas Sí. y tengo una que anda y todo, funciona. Pero tenés como un objeto deseado o que recordás y decís, es mi Magdalena prustiana, qué sé yo. No, pero tengo muchas radios en mi casa, varias, y la que me llevo a la cama es una más chica, ¿no? Una más chiquita. Y si tuvieras que trazar, ¿cuál es tu parnaso personal de la radio? Mis preferidos, mis favoritos. De todo lo que escuchaste, incluso de lo que, bueno, imaginás porque historiaste, ¿no? Sí. Primero que nada, a mí me formó mucho lo que hacía el Negro Guerrero Martínez, ¿no? Me parece que fue un innovador. Además, coincidió una de sus mejores épocas con una época en que yo trabajaba, por ejemplo, hacía además crítica de radio en La Opinión. ¿Vos te acordás cuando lo escuchaste por primera vez? ¿O fue como Y es probable que lo haya una escuchado suma por primera vez cuando hizo el Club de los Discómanos. Pero yo me refiero a otra etapa siguiente. El show ¿no? del minuto, eso. El show del minuto. Ahí hizo de todo, experimentó, ¿viste? Se arriesgó, fue echado en varias ocasiones. Claro, como un Piazzolla de la radio. Sí, ¿no? sí, claro. Experimentadores y gran personalidad, ¿no? Sí, sí. ¿Y quién después, más del Parnaso? Después otro que tengo en la cabeza es Fioravanti, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era Fioravanti? ¿Por qué? Fioravanti se llamaba Joaquín Carballo Serantes. Era un hombre de una enorme cultura. Para cualquier palabra tenía 5 sinónimos, ¿no? Y era un personaje que relataba fútbol, pero también relataba boxeo. A mí el boxeo nunca me atrajo demasiado, sí el fútbol. Y recuerdo estar en mi casa cuando Argentina pasó ese papelón terrible en el Mundial de Suecia, perdiendo un partido con Checoslovaquia 6-1. Sí. Y escuché ese partido relatado por Fioravanti y muchos más, ¿no? Muchos más. Y ahora, digo, a mí me gusta la radio de autor. Digo, sí. En el último libro que hice, en el 36.500 días de radio, le dedico todo un capítulo a la radio de autor. En ese lugar estás vos, en ese lugar está Dolina, en ese lugar está Patricio Barton, en ese... Bueno, seguramente estaría Betty Elizalde, ¿no? Sí. ¿Y qué tiene que tener un autor o una autora para tener un programa de autor? ¿Qué es lo que vos ves ahí? ¿Y cómo sería la radio de no autor? Bueno, la radio de no autor es la radio que escuchamos todos los días. La radio en la que la gente que conduce va con lo opuesto. Cuando digo la radio en la que, por ejemplo, si te invitan a presentar un libro o a hacerte una nota por un libro, lo primero que te preguntan es, háblanos un poquito de tu libro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no leyó ni la contratapa, no leyó ni la solapa. Pero eso bueno, no es una de autor, una radio de autor. No, pero por eso, la radio de autor es la radio del laburo. A mí me parece que... Entonces vos haces radio de autor. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que el programa Reunión Cumbre es un programa muy preparado, muy elaborado, muy producido. Y bueno, eso. Esa es la radio que a mí me gusta y que reconozco y que le trato de darle manija, ¿no? ¿Y la radio, cómo es la oreja argentina? ¿Absorbe todos los cambios? ¿Hay una oreja argentina? Yo creo que sí, porque hubo un momento de ruptura, de cambio, ¿no? Que quedó para siempre, me parece. Lo que hizo la rock and pop, por ejemplo, ¿no? Pero un cambio... Digo, lo que hicieron gente como Lalo Mir, como Elizabeth Bernassi. Yo creo que eso quedó para siempre. Y todavía hoy esa matriz se sigue trabajando, ¿no? En muchos lados. ¿Pero por qué decís que esa fue una ruptura? ¿No hubo otras rupturas parecidas a la de rock and pop? Hubo momentos, por ejemplo, año
1960 se instalan los canales privados. La radio entra en crisis. Por eso yo lo veo, lo sitúo hasta el año 1960. Y quien salva a la radio de esa posible hecatombe, cuando muchísima gente decía, chao, murió la radio. Llegó la tele, murió la radio. No fue así. Y de repente vino una radio como Radio Rivadavia, innovando, poniendo información las 24 horas con el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Lo metió al Gordo Muñoz, que era fue el sucesor de Fioravanti y el predecesor de Víctor Hugo Morales. Y eso, más el programa de Cacho Fontana, más el programa de Larrea, más el programa de Carrizo, yo creo que esa Radio Rivadavia, salvó a la radio. A partir de ese momento se institucionalizó un género que todavía dura hoy y que está vigente desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, que es el magazine. El magazine, ¿qué es? Presuntamente es el género en el que entra todo, ¿no? Entonces, alrededor del Sol, que es el conductor, hay satélites, ¿no? Está el especialista en política nacional, en política internacional, en espectáculos, la locutora, a veces machirulamente recluida o solo a dar la hora, la temperatura y la humedad, ¿no? Bueno, ese es la matriz del programa radial típico de hoy, ¿no? ¿Y por qué la radio siempre es moderna, o por lo menos ahora es moderna? Yo creo también por eso, por lo que te dije antes, porque la radio pide muy poco, muy, muy poco. Pero la radio escucha lo que pasa en la sociedad, se anticipa. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es la radio? La radio tiene que estar atenta a lo que pasa en la sociedad, se tiene que anticipar. ¿Cómo es ¿Qué es la de radio que más te interesa? ¿Y por qué preguntarse eso acerca de la radio cuando no lo hacen ni los medios gráficos ni la televisión tampoco? ¿En qué se anticipan los medios gráficos? Digo, no hay nada más viejo que el diario de hoy. Ni siquiera te estoy hablando del diario de ayer. Digo, hoy con las redes sociales, el diario cuando llega a tus manos a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, cuando llega a los kioscos, ya es viejo. ¿Por qué estudiaste tanto la radio? Cuando entré a Confirmado, al semanario Confirmado, te estoy hablando de 1965, Jacobo Timerman me dijo, quiero que te sientes a escuchar radio y a mirar televisión como si fueras al teatro o al cine. Y eso hice. Y volví a hacerlo en La Opinión, ya todavía más formalmente. Y en un momento dado me sentí que tenía fallas de formación, justamente. Y todas las noches, en esos años 70 avanzados, iba a La Paz, a la confitería La Paz, al bar La Paz. Y ahí había una cantidad de gente que me ayudó, gente que che, ¿no leíste tal libro? ¿No leíste tal cosa? Léelo. Bueno, y eso también, la lectura me ayudó. Y volviendo a chico, que fuiste escucha y todo, ¿qué programas crees que te estimularon para un día hacer vos radio? A mí, digo, me gustaba toda la radio. Yo siempre digo esto, Miguel, de no haber escuchado radio de los 4 o 5 años en mi casa, no hubiera podido hacer el Días de Radio. No tendría la información y la formación sonora que tengo, ¿no? Claro, hubieras estudiado después lo que fue aquel fenómeno, pero lo viviste siempre. Una escena familiar, te cuento. Yo tendría 5 años, 6, mi vieja terminando su jornada laboral, lavando los platos de la cena, escuchando un programa de Radio del Pueblo, o Radio Argentina era, bueno, no me acuerdo ahora. Se llamaba Entre Tangos y Boleros, un programa simplísimo, locutor, un tango, un bolero, un tango, un bolero,
anuncio, desanuncio, bueno. Y eso para mí fue una banda sonora importantísima. Digo que todavía lo recuerdo. Y en general, cuando pienso en la radio de los 50 o en la radio de los 60, digo, ahí nace mi amor por la cumbia, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Y entonces un día tengo un programa y hago una sección que se llama El mundo necesita más cumbia. Claro. Y eso tiene que ver con la radio, seguro. Son devoluciones, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el sello Ulanowski, te parece a vos? Como si fueras estudioso de vos mismo, que ya debes tener una autoconciencia, ¿no? Yo prefiero decir que el programa que hago es una tertulia. En realidad nació como tertulia, ¿no? Una tertulia de actualidades culturales, del espectáculo, de los medios y de la vida. Porque cuando tengo que hablar de otras cosas, también hablo de otras cosas, no solamente de la obra que vi. Pero digo, a ver, si tuviera que elegir eso que me pedís, no haría una nota a una obra de teatro si no la vi. No haría una nota sobre un libro si no lo leí. Y así. Yo creo que ese es digamos, mi compromiso. Ni siquiera digo un sello, porque sería demasiado pretencioso. Pero es un compromiso que yo me hago. ¿Hablas siempre de las cosas que te interesan o a veces te metes en aguas así de una curiosidad de algo que no tenés la más pálida idea? No, solo trato de hablar de las cosas que entiendo, ¿viste? Está ahora el famoso sketch hablando sin saber, ¿no? Hablemos sin saber. Bueno, no me gusta eso, hablar sin saber. Digo, trato de ponerme justamente en cosas que conozco mínimamente. Digo, no se puede conocer todo, ¿no? Tu curiosidad no tiene límites, ¿no? Soy curioso, sí. Muchas gracias. Bueno, otro Miguel Rep auténtico. Tengo varios en mi casa, ¿sabías? Sí, sabías. El de Evita, que dice Ulanowski y Perón, un solo corazón. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, qué precioso. ¿Lo puedo mostrar? Qué lindo. Gracias, Miguel. Te quiero. También. Bueno, mantengamos.